Muy buenas familia y bienvenidos al vlog de Dominguero. Pues esto que tengo aquí detrás es una de las habitaciones más grandes que hay en el mundo en cuanto a hoteles se refiere, y hoy estamos aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Para que os hagáis una idea, cuesta ni más ni menos que $20.000 la noche. Así que quedaos hasta el final del vídeo para entender por qué, y os aseguro de que os vais a quedar sin palabras. Así que sin más, que empiece el tour por la suite más grande de todo Dubái. Obviamente la entrada a la habitación tenía que ser con un ascensor privado, acompáñame. Este ascensor es tan solo para la recepción hacia la habitación. Como podéis ver, ground floor y la habitación número 6. Nada más llegar, tenemos aquí una recepción. Y ahora sí que sí, esa es la segunda recepción. Una vez que ya has pasado el filtro, que te han dado el aprobado, por favor venga a la fiesta. Es aquí una zona de bienvenida. De hecho, esta habitación, hotel apartamento, como lo queráis llamar, es tan grande que yo pensaba que esto simplemente era la recepción. Así que me he quedado flipando cuando me he dado cuenta de que era el apartamento. Así que lo primero que nos encontramos es el baño de invitados, que como podéis ver tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 picas, ni más ni menos. Desde luego que eso está pensado para hacerte unas buenas fiestas. Yo he estado en discotecas, en clubs nocturnos que tienen menos picas. Así que desde luego que aquí las mujeres se pueden maquillar, se pueden poner bonitas para el señorito y para mis amigos, obviamente. Y tenemos aquí varios lavabos, obviamente. Qué locura, ¿no? Esto parece una discoteca. Desde luego que esto es perfecto para eventos, etc. Bueno, tenemos aquí 2 lavabos. Y ahora sí os voy a enseñar la sala de estar, que la encontramos justo detrás mío. Por favor, domingueros, pasen a la velada. Como podéis ver, es una sala de estar enorme. ¿Qué os parece? Fijaos el techo, me encanta la altitud de este sitio, y esto normalmente, obviamente, lo pueden modificar a tu gusto, porque normalmente este tipo de apartamentos se cogen para eventos. Entonces, esto ahora mismo está configurado como una sala de estar para familias, etc. Pero si fuera para fiestas o demás, se podría personalizar completamente. Aquí personalizan hasta el último detalle. Tenemos aquí una televisión donde puedes estar viendo unas peliculitas después de una cruda, después de salir de fiesta. Vienes aquí, te estiras y puedes ver aquí el canal de Dominguero con el contenido más exclusivo del mundo, que quien no se quiere perder esos vídeos. Si no estáis suscritos, suscribiros ahora mismo porque se viene contenido muy bueno. Y sin más, sigamos por el tour. ¿Qué os parece ese chandelier? Impactante, ¿no? Desde luego que aquí se hacen muy buenas fiestas. Acompañadme que os voy a enseñar el resto de la casa. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Pensaréis, ¿que hay más? Preparaos, que esto viene fuerte. Para que os hagáis una idea, esa sala de estar era tan solo un aperitivo. Tenemos ahora la sala de estar principal, la sala de eventos, que vais a flipar. Os vais a quedar sin palabras, así que acompañadme. Aquí detrás mío tenemos una sala de bar, que es aquí donde estaría el chef privado, el coctelero, preparando los buenos cócteles, y la gente se puede sentar ahí. Y justo enfrente mío tenemos una plataforma. Este espacio se podría utilizar para lo que tú quieras. Yo personalmente lo utilizaría para poner un DJ en directo justo enfrente del bar, y esto sería una zona perfecta para hacer fiestas. No obstante, aquí puedes poner exactamente lo que quieras. Puedes poner a una chica que toque el piano, a una violinista, etc. Dependerá de tu gusto y de tu personalización. Más adelante ahí tenemos una sala de estar con una capacidad de al menos unas 15 personas donde se puede sentar aquí. Y por si fuera poco, tenemos aquí otra sala de estar. Ya sabéis que las familias árabes son muy nombrosas, y si quieren tener privacidad, pues tienen aquí otra zona más privada donde pueden ver la televisión, donde los niños pueden jugar al Fortnite, donde pueden ver una película o lo que les apetezca, mientras los adultos están ahí tomándose un cafelito y hablando sobre negocios y cerrando negocios millonarios. Ya sabes que para poderse pagar ese tipo de casas tienes que tener mucho dinerito. Y como podéis ver, en la otra zona tenemos otra sala de estar, por si fuera poco. Por cierto, algo que no había mencionado es que tenemos balcones a ambas vistas, a vistas de Marina y vistas de Jumeirah.
de la otra zona donde tenemos el Burj Al Arab, que son vistas al hotel más lujoso del mundo. Como podéis ver, esto sería perfectamente una sala de baile, una sala de estar donde podrían hacer networking, unos canapés con la gente que está en este evento, porque yo diría que este tipo de casas se utilizaría más para eventos o también para fiestas privadas. Por lo tanto, aquí en el medio, mientras ponen tu musiquita, es perfecta para hacer networking y intercambiar contactos, opiniones sobre negocios millonarios. Luego tenemos aquí la gran sala donde se come. Esta es la zona del dining. Es la típica mesa enorme de película donde estás intentando hablar con tu hermana Cristina. ¡Cristina! ¡Pásame los guisantes! Y haces y te pasa los guisantes. Aquí es donde el chef te va a estar preparando la comida. Una de las curiosidades que os daréis cuenta de esta casa es que no tiene cocina. La cocina está bloqueada porque normalmente cuando tú te alojas en este tipo de propiedades tienes un chef personalizado, aparte de que tienes varias personas que trabajan exclusivamente para ti durante tu estancia. Fijaros en el tamaño de los espejos. La decoración está completamente impecable. Es una decoración muy cliché, es una decoración muy de acuerdo con el Medio Oriente, sobre todo con Dubái, detalles dorados, blancos, marrones, etc. Y como os he dicho anteriormente, ahí teníamos vistas de marina y aquí tenemos vistas al hotel de 7 estrellas del mundo, que de hecho os lo voy a enseñar ya. Es que hay tantos balcones que no os lo quiero enseñar hasta que lleguen a las habitaciones, pero bueno, os voy a dar un pequeño aperitivo, por favor. Fijaros en el tamaño de este balcón, de esta terraza. Aquí caben aproximadamente al menos unas 50-70 personas. Tenemos vistas ahí al Burj Al Arab, al hotel de 7 estrellas, tan conocido aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Esto tan solo es uno de los balcones, es una de las terrazas, así que simplemente espectacular. De hecho, ahí también tenemos vistas a Downtown, ves hasta el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Desde luego que fijaros en el tamaño de mesas. Yo creo que en total esta habitación, yo le llamo apartamento porque esto más que una habitación es un apartamento. Yo creo que fácilmente unas 300 personas caben sin ningún problema. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta terraza y sigamos el tour, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Como podéis ver, tenemos muchísimas puertas. Este balcón está conectado con diferentes partes, desde la entrada hasta el comedor y las otras secciones que vais a estar viendo en un rato. No seáis impacientes. Por favor, acompáñenme. Pase. Y ahora os estaréis preguntando, pero Dominguero, mucha sala de estar, mucho balcón, pero ¿dónde están las habitaciones? Bueno, venga, va, pillines. Toca la hora del romance, donde se duerme y donde pasan las cosas malas. Obviamente tenemos aquí otra recepción, otra sala de estar. Ya sabéis que cuando somos grupos grandes, pues está bien que haya diferentes zonas de estar, donde la gente se pueda echar su copita, hacer su networking, ligarte a las cenas, etc. Por cierto, tenemos aquí otra más, así que desde luego que aquí mucho romance va a haber, ¿eh? Yo creo que esta casa se lía. Ahora estamos entrando en la zona residencial, en la zona de las habitaciones. Tenemos un walk-in closet, donde aquí la gente deja sus chaquetas, sus trajes de Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, lo que tú quieras. Aquí, como siempre, tienes que dejar tus joyitas, tus diamantes, tu Rolex, lo que te apetezca, que quieras tener en privado. Desde luego que es bastante amplio y es perfecto para fiestas, sobre todo cuando llegamos en invierno, que llegamos a 15 grados, entonces la gente lleva sus chaquetitas. Y enfrente mío tenemos el lavabo, que no es un lavabo normal y corriente, familia. Fijaros en esta bañera. Aquí es donde pasan las cosas jugosas. Aquí es cuando la noche ha culminado, cuando tienes aquí a tu romance, te coges unas champañas, unas fresitas con chocolate y ¡pum! O si no, también, porque siempre me estáis diciendo, Dominguero, ¿qué pasa si no has ligado, si la cosa no ha funcionado? Bueno, también te puedes relajar y tienes ahí una televisión donde puedes ver el canal de Dominguero, porque es lo único que se ve hoy en día. Pues sabéis que son los vídeos más exclusivos del mercado. Así que mientras te echas una duchita con burbujitas de jabón, ves el mejor canal del mundo. Obviamente aquí ya tenemos pegado el jaboncito,
y el albornoz para ir luego swag. Y fijaros en las picas de diseño, obviamente, no podía ser de otra manera. Y luego enfrente mío tenemos duchas, lavabos. Como siempre digo, es muy importante que tenga aquí una protección, que no sea al aire libre para que haya privacidad. Por ejemplo, si alguien se está echando una ducha, que tú puedes hacer tus necesidades, etc. Así que cada uno por su lado. Y ahora sí que sí, pasaremos a las habitaciones. Tenemos aquí otro armario empotrado, por si no fuera poco, por si hay tantos invitados que necesitas más, pues tienes otro, que no sea por almacenamiento. Y ahora sí, que empiece el tour por la primera habitación. Para que os hagáis una idea, esta casa tiene tan solo 2 habitaciones, así que el afortunado que duerma aquí, desde luego que va a triunfar. Chan. Una cama espectacularmente amplia, donde pasa todo el romance, donde pasa toda la acción, o simplemente donde descansamos después un día duro de networking y de trabajo, dependiendo el perfil que quieras. Tenemos aquí el minibar, obviamente, para echarte una buena champaña, una cerveza o un vinito, lo que tú quieras. Tenemos aquí una sala de estar, donde puedes leerte un libro de lo que te apetezca, y tenemos un balcón que da directamente a las vistas de Atlantis, La Palmera, etc. Que os estaré enseñando más tarde desde otra habitación. Bueno, no lo voy a enseñar más tarde, os lo voy a enseñar ahora, que seguro que os va a gustar. Así que acompañadme. Y de hecho, desde estas vistas también podréis ver la piscina y zonas comunes, como la playa privada. Por favor. Como podéis ver, este hotel cuenta con su propio helipuerto, donde puedes venir con tu propio helicóptero o tu helicóptero alquilado para el día. Si prefieres barco, también tenemos un puerto donde puedes ir y salir en barco hacia las diferentes zonas de Dubái. ¿Qué os parece esta cama majestuosa? Así da gusto dormir. Y ya por último os voy a enseñar la última habitación. De hecho, ahí detrás tenemos un gimnasio personalizado solo para esta casa, pero ahora mismo está en mantenimiento, así que no lo puedo enseñar. Pero os voy a enseñar la segunda habitación, que es la habitación más grande de todo el apartamento. Si pensáis que la otra habitación era espectacular, preparaos para ver esta habitación. Esta habitación es probablemente mucho más grande que muchas de las casas que he visto aquí en Dubái y en muchos países. Fijaros en la decoración de la cama. A eso le llamo yo una cama majestuosa. Así da gusto dormir. Obviamente con su televisión, un espacio enorme. Pero va la cama, a ver. Desde luego que eso está cómodo. Lo único que me hace falta aquí sería un espejo arriba para ya sabéis que... Ya tú sabes. Así que bueno, sigamos el tour. Y aquí tienes tu propia sala de estar, donde puedes echar aquí unas copitas, un whisky, lo que te apetezca. Con vistas a la Burj Al Arab. Si la cama no era suficiente para el romance, tenemos aquí lo más espectacular. A esto le llamo yo tener un baño con vistas de infarto. Tenemos aquí una cristalera justo al lado de la ducha, con una terraza enorme con vistas directas a Burj Al Arab. Desde luego que te echas una duchita y si quieres unas vistas al aire libre, tienes las vistas al aire libre. Que bueno, este balcón igualmente se pueden quitar muy buenas vistas. If you know what I'm saying. No sé por qué, pero esta es la típica terraza que en una película sería llena de chicas y el típico millonario aquí fumándose un puro y tomándose un whisky con hielo. Tenemos aquí obviamente el lavabo y dentro del aseo tenemos otro walk-in closet privado con un espejo para que estés listo, para que estés preparado, albornoces, lo que hemos dicho anteriormente. Es enorme. Esto es mucho más grande que muchas habitaciones que he visto en mi vida, así que desde luego que no será por espacio. Aprobado, me gusta este baño. Obviamente con 2 picas, lavabos por doquier. Lo que más me gusta de este lavabo es que no tan solo tiene un walk-in closet, que acabo de enseñar, sino que tiene otro. Es decir, que si es aquí con la esposa, con la mujer, con la amante, con quien quieras, tienes otro
para contentar. Este es más pequeño, así que supongo que sea el del hombre, porque los hombres normalmente tenemos menos outfits, que es bastante sencillo, o sea, sin ningún problema. Yo con esto me da de sobras. Entonces tenemos uno para la mujer y otro para el hombre, así que aquí no nos peleamos. Y bueno, desde luego que esto es lo que yo llamo objetivos de lavabo. Echarte una ducha con el hotel de 7 estrellas de Dubái, desde luego que eso te cambia la perspectiva de la vida. Y bueno, familia, espero que os haya gustado este tour de lujo por una de las habitaciones, apartamentos o como lo queráis llamar, más grandes del mundo y más costosos del mundo. Ahora entendéis por qué esto vale ni más ni menos que $20.000 la noche. Y obviamente pues para la gente adinerada tampoco es algo del otro mundo, teniendo en cuenta que aquí puedes invitar a cientos y cientos y cientos de personas y echarte unas fiestas súper exclusivas. Estoy seguro de que merece la pena. Así que si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer: darle a like, hacedme saber en los comentarios si os gustaría pasar 1 o 2 noches en este tipo de fiestas, que estoy seguro de que aquí se gorda, gorda, gorda. Y obviamente decirte de que si es el primer vídeo que ves mío o has visto varios y no te has suscrito, te puedes ir a suscribir ahora mismo al canal, porque vamos a estar subiendo vídeos mucho más épicos que este incluso en el futuro. Así que mi objetivo es enseñaros lo más lujoso que podamos encontrar por el mundo, así que tengo esa misión y quiero que vosotros me acompañéis, así que estéis bienvenidos a formar parte de la familia de domingueros. Y sin más, gracias por acompañarme en este tour y nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.